Comenzar la predicación de hoy, y cuando hablamos de Navidad, del Verbo encarnado, hablamos también de la profecía cumplida. Y esto es importante, que a veces pasa desapercibido. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento no es historia de un Dios que actúa de una manera diferente. Uno piensa en esto, no, era un Dios diferente, era el mismo Dios, con las mismas promesas, con unas promesas que iban a cumplirse en Jesucristo. Era el mismo Dios, salvando como salva en el Nuevo Testamento, salvando solamente a través de Jesucristo. Y la profecía que vemos en el Antiguo Testamento, desde Génesis, justamente cuando Adán y Eva caen en el pecado, Dios pudo haber destruido la humanidad. Pero la Biblia nos enseña que justamente después de la caída dijo: la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente, prometiendo ya un Salvador, un justo que moriría, pisaría la cabeza de la serpiente y ésta le heriría el calcañar, el tobillo, que vencería la muerte, vencería al maligno, pero también que iba a sufrir para vencer al maligno. Vemos desde el Antiguo Testamento hasta el cumplimiento, hasta el nacimiento de Jesús, profecías y profecías que nos hablan de Cristo. El Antiguo Testamento nos habla de Cristo, incluso en el libro de Levítico, que parece que no hay nada. Un profesor mío de seminario decía que hasta en Levítico, sin cantar de los cantares, está Cristo presente, la profecía de Cristo. Y es eso, por eso nosotros no celebramos una fiesta, no celebramos una Navidad superficial, sino celebramos precisamente el nacimiento de Jesucristo, el Hijo único del Dios verdadero, también Dios, que vino para salvar al mundo. Y eso es la profundidad que tenemos que recordar de qué significa esta fecha. Pues para hablar del Verbo, pues ya he cogido el texto que hemos leído hace un rato, que es muy típico de Navidad, ya lo he hecho otros años, pero me quería centrar precisamente en la profecía. ¿Y cuál profecía escogía? Era difícil, porque hay muchas profecías que nos hablan de Jesús, pero me centré en Isaías capítulo 11, del 1 al 10, que habla de un retoño, de un hijo que brota de la raíz de Jesé, o de Isaí, mejor dicho, es el mismo nombre. ¿Qué significa esto? Vamos a ir al texto, vamos a leerlo, está en Isaías capítulo 11, del 1 al 10. Isaías capítulo 11, del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se inspirará en el respeto al Señor. No juzgará según lo que vean sus ojos, no resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se echará en tierra. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca pacerá junto a la osa, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra. El recién nacido destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí se alzará como estandarte de los pueblos, y a ella acudirán las naciones, y será gloriosa su morada. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a exponerla, Señor, tal como tú quieres, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Pues vamos a ver varios puntos importantes aquí. El primer punto es el retoño que brota. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Un retoño que brota. El segundo, la cualidad del retoño. El tercero, consecuencias de su venida y obra. Y como cuarto, ¿cómo es posible esto? ¿No? Lo que dice el texto. Pues comenzamos esta serie de Navidad que nos llevará por 3 semanas. Vamos a coger pasajes navideños que nos habla de la encarnación del Verbo durante estas 3 semanas y meditaremos sobre esto. ¿Qué significa la encarnación del Verbo? En este caso empezamos con la profecía del profeta Isaías. Hay que recordar que Isaías escribió esto, bueno, inspirado por Dios, pero este libro se escribió 750 años antes de Cristo. Es como si tú dijeras a ti ahora, escribe algo que va a suceder dentro de 750 años. No puedes, tú no tienes capacidad para hacer esto. Ni siquiera sabemos lo que va a pasar mañana. Alguien no te puede decir, escribe lo que va a pasar mañana. No sé lo que va a pasar mañana. Pasar muy por encima y decir, bueno, mañana me levantaré, pondré la tele y estaré escuchando cada rato 1.000 euros, no sé qué, desayunaré, me iré después de una vuelta, haré un poquito de bicicleta. Claro, eso sí, muy por encima, sí puedo más o menos, y seguramente que no será exacto lo que va a pasar esto. Qué cosa tan curiosa que vemos en las profecías del Antiguo Testamento, 750 años antes de Cristo, vemos exactamente lo que aconteció, lo que significa esto. Esto no está en la cabeza de un hombre, esto es la palabra de Dios. Esto es Dios inspirando a santos hombres para exponer lo que es su palabra. Por eso la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Entendemos que las Biblias, las Escrituras, es la máxima autoridad y no hay una palabra de hombre que pueda ser igual o superior a esta. Por eso nos regimos en esto y es la que nos muestra lo que sucedió en el retoño, con el retoño este que nace, ¿no? Y yo quiero centrarme, esta Navidad, quería centrarme en eso, en el cumplimiento de la profecía, en la promesa cumplida, porque esto es una promesa. Y tú te pones a leer esto, imagínate esto en una época convulsa, en el que estaban siendo un tiempo de que los babilonios estaban atacando, estaban amenazando y el pueblo de Israel estaba tirado a los ídolos. Imagínate esta profecía leyéndola, esta palabra, una persona piadosa que tiene temor del Señor. Es una alegría, es una promesa, no va a ser siempre así. Igual que sabemos que en este mundo tendremos sufrimiento, tendremos dolor, tendremos llanto, pero por la promesa del Señor Él nos dice, pero confiad, he vencido al mundo. O sea, sabemos que no va a ser siempre así. Entonces yo me alegro en el Señor cuando veo que no siempre va a haber enfermedad, no siempre va a doler la muerte, no siempre va a haber tristeza, porque el Señor ha prometido en su palabra que no siempre lo va a haber. La garantía de las promesas del pasado cumplidas es la garantía del cumplimiento de las promesas futuras. Y esto es algo que nos tiene que recordar también Navidad. El Señor vino cumpliendo una promesa, una profecía y promesa que se estaba diciendo desde miles de años antes, y lo cumplió. El Señor vino, murió, resucitó, y el Señor dijo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que Él volverá y que vamos a estar eternamente con Él. No sé si os fijáis en esto. El cumplimiento de las promesas antiguas es la garantía del cumplimiento de las promesas futuras que aún no vivimos. Y la Navidad nos tiene que recordar esto. No solamente celebramos el nacimiento de un niño pequeño, ese acontecimiento, sino el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa de Dios, de la esperanza. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra del Señor? ¿Qué nos dice de ese retoño? ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues el retoño que brota. ¿Qué es esto del retoño? ¿Qué es un retoño? Es algo que nace. Nos viene, por ejemplo, en el tema de jardinería, ¿no? Un retoño, ese brote verde que va naciendo. Pero curiosamente, la vara de Isaí, habla de Isaí. Bueno, vamos, no voy a adelantarme. Vamos con el primer versículo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces.
y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Qué dice del retoño que brota, del tronco de Isaí? Curiosamente, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién es Isaí? Es el padre del rey David. Y eso lo vemos en el libro de Ruth 4:17. Y dijeron las vecinas, le ha nacido un hijo a Noemí. Noemí era la abuela de David. Y le pusieron por nombre Obed. Y este fue el padre de Isaí. Isaí, padre de David. ¿Y qué quiere decir? Que va a ser Jesús descendencia, como la promesa que habíamos visto al rey David, descendencia del rey David. Recordemos que en la época que Jesús nace había un rey que se llamaba Herodes. Pero Herodes era un impostor, no era de la linaje real. Él había hecho, bueno, no me meto en temas históricos, pero él había hecho lo que hacen los políticos muchas veces hoy en día, ¿no? Compras de favores, da favores, meterse ahí, pim pam pum. Y los romanos le pusieron rey, pero él no era ni judío. Y la línea del rey, del reinado de Israel, tenía que ser judío, hijo de David. Que así fue hasta la deportación. Pero bien, vemos esto. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Qué es hijo? Por lo tanto, no había una descendencia clara del rey. ¿Qué quiere decir esto? Que la vara de Isaí era una vara que estaba seca, que estaba muerta. No sé, los que trabajáis en el campo, que aquí hay algunos, cuando veis un olivo que está malo, o una planta que está mala, o una vid, dice, esta ya no va a dar nada. Entonces mejor cortarlo y hacemos leña por lo menos para calentarnos. Pues así estaba el tronco de Isaí, seco. Por eso habla de algo esperanzador, y hay que entender el contexto. No tenemos rey, y nace, brota. Por eso habla con esta alegría. Estoy diciendo esto para que entendáis el tono de la promesa. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Estaba seco, milagro. Dios es el único que de algo muerto puede traer vida. Incluso su profecía, el nacimiento del Verbo, viene a nacer de un tronco que ya estaba muerto. Por eso cuando los sabios de Oriente van a preguntar por el rey de los judíos, Herodes diría, ese soy yo. No, ese es un impostor. El rey legítimo venía de un árbol que ya estaba muerto, pero Dios lo dio vida. Y eso es una promesa cumplida. Las promesas del reino davídico. Dios, cuando promete algo, no se olvida de ello. Nosotros los humanos sí, a veces prometemos algo y se nos olvida. O incluso a veces hacemos que se nos olvide. Pero ahí tenemos que aprender de Dios. Sus promesas son sí y amén, y no se olvida de ellas. Nosotros también tenemos, abriendo un paréntesis, nosotros también tenemos que ser así. Todo lo que prometemos, todo lo que decimos, sea sí, sea amén. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Dios dijo sí a la salvación del pueblo suyo, de nosotros, y mandó a su Hijo. Y lo mandó donde no había esperanza. Un vástago significa un vástago significa hijo. Un hijo retoñará de sus raíces. Es curioso. Lo primero, yo tengo un bambú en casa. Se me está muriendo. Tengo 3. Uno está muy bien y 2 se me están muriendo. Y los cuido, no por descuido. Los compré ya un poco malitos ya. Y lo primero que veo que se pudre es la raíz. Cuando vemos ya que una planta está, ¿no? Lo que sabéis de campo, cuando vemos ya que una planta está mala, seguramente el problema viene por el suelo, la raíz. ¿Qué ha pasado? La raíz está seca. Y esto es tremendo lo que dice la palabra de Dios. No que van a hacer del tronco, no solamente, sino dice, un vástago retoñará de sus raíces. Claro, si yo puedo hacer un injerto también.
¿no? El Valentín, se pueden hacer injertos y ayudar un poco a que el árbol salga para adelante, ¿no? Lo difícil es que nazca desde la raíz, que puede estar metros bajo el suelo. Por eso lo hizo Dios. El árbol que estaba seco, que era para cortar, para echar leña, hizo que el retoño que viene a salvar al mundo volviera a florecer el verde y naciera desde la raíz. Siendo el tronco, o sea, siendo Jesús, la promesa no es un fruto de ese tronco, sino la promesa que había dado David, el punto principal no era David, era Jesús, que nace de la raíz. Jesús era la parte principal del tronco, de ese árbol. Y su sangre iba a ser la savia que iba a alimentar no solamente a ese árbol, sino también a nosotros. Y dice también, y reposará sobre el Espíritu del Señor. Dice un vástago, hablamos un hijo, haciendo alusiones al Hijo de Dios. Este título en el Antiguo Testamento, donde nadie era hijo de Dios, solamente, hoy los cristianos decimos, somos hijos de Dios por el Hijo. Pero este título, cuando dice un vástago, un hijo, esto era solamente, es un título del divino, del Mesías. Cuando un judío del Antiguo Testamento escuchaba el Hijo de Dios, rápidamente su mente automáticamente pensaba, ¿saben qué? En el Mesías que iba a venir. Y aquí está hablando de una promesa divina, una promesa de salvación del Mesías. Es un título de deidad, donde no había esperanza. Va a nacer ese niño. No, si ya vemos el pesebre donde nació, donde no había esperanza, donde había mugre, nace ese niño. Donde no había esperanza, por ejemplo, nuestras vidas. Antes de conocer al Señor podíamos vivir tranquilos, ¿vale? No tener una vida tampoco desastrosa, pero en nuestro corazón no había esperanza. No teníamos esperanza antes de conocer al Señor. Y sinceramente, nuestro corazón estaba lleno de mugre del pecado. Y Jesús nace en ese pesebre. Yo cuando miro el pesebre, yo pongo un portal de Belén, no porque adoremos las figuras, sino porque también, sobre todo, mi hijo vaya creciendo, vaya en su mente, viendo, no solamente leyendo, sino viendo más fácilmente enseñar a un niño con figuritas. Y yo cada vez que veo ese portal de Belén, veo los animales, veo la paja, mi portal de Belén está muy limpio. Pero eso, ahí donde estaban los animales había mugre, olía mal. Que muchos dicen, no, es que José y María no tienen dónde quedarse y Jesús nació en un pesebre para que yo escuchaba esto, para que los animalitos le dieran calor. Puede que sí, ¿no? Pero lo que Dios quería enseñarnos con esto es que nace donde hubo mugre, donde había suciedad. No nació en un palacio, en un sitio bonito, ni siquiera en una cuna de un bebé normal de su época. ¿Y esto qué representa? Yo cuando veo ese portal de Belén y me imagino la mugre, el olor que debía haber, pienso en mi corazón. Cuando Jesús nace en mi corazón, ese corazón mío estaba lleno de mugre y suciedad. Incluso sigue habiendo pecado, sí. Pero nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, siendo Él la luz, siendo Él la sangre que limpia nuestro ser. Entonces, no solamente era para que estuviera calentito, sino que la profecía nos quería enseñar eso. El comienzo de la humillación, como un rey, como el Hijo de Dios, el hombre plenamente Dios, plenamente hombre, podía nacer en un sitio lleno de caca. Ese es el comienzo de la humillación que Él estaba haciendo para pagar nuestra deuda con Dios. Y Jesús retoña, como he dicho antes, desde la raíz de la promesa. Este Hijo traerá salvación al mundo. Y no es un hijo cualquiera, no es un niño cualquiera.
Él dice, después dice el texto, reposará sobre él espíritu del Señor, sabiduría e inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente se alusiona al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios reposará sobre él. Nosotros cuando fuimos, hasta Jesús, el Espíritu Santo lo que hacía en el Antiguo Testamento era, por ejemplo, llenaba a la persona y no estaba siempre la persona con el Espíritu Santo como tenemos hoy nosotros. Jesús es el que nos ha dado esto a nosotros. Pero cuando dice reposará sobre él el Espíritu del Señor, nosotros nos puede sonar muy superficial. Si vamos al original, al hebreo, vemos que el Espíritu del Señor vive en él. Esto no había pasado hasta que Jesús llegó. Porque hemos dicho, el Espíritu Santo podía hacer una visita a una persona. Y podía, como ejemplo, Saúl era lleno del Espíritu Santo, David era lleno del Espíritu Santo, pero no era siempre que estaba lleno. No siempre que el Espíritu Santo estaba en él. Esto que nos dice el profeta Isaías es muy importante. Porque él dice, sobre él reposa el Espíritu del Señor que sí. Él es el Mesías. Pero no solamente él es el Mesías, sino que él es hombre y él es Dios. Lo que nosotros tenemos hoy, claro, nosotros somos cristianos y en el momento que hemos recibido salvación, la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y lo vemos ahora, esto es muy superficial, lo podemos ver muy normal, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, claro. Jesús tenía el Espíritu Santo. No que Jesús tenía el Espíritu Santo, él era Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios estaba en él, la fuente del Espíritu de Dios. Y gracias a esto, como era Dios, sabiduría e inteligencia. No es un conocimiento que se va a obtener estudiando, sino es un don que él tiene por ser Dios. Habla de consejo. Él trae consejo a nosotros. La palabra. Dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios hecha carne. Él trae poder. Habla también de poder. ¿Qué poder? Poder de hacer milagros. Sí, pero ¿por qué hace milagros? Porque Él es poder no solamente de hacer milagros. Él es Dios y Él tiene poder para vencer la misma muerte y darnos vida a nosotros. Y ese es el poder que habla. De conocimiento del temor del Señor. Conocimiento omnisciente. Jesús es omnisciente porque es Dios. Y temor del Señor. Él nos va a enseñar a temer a Dios como quiere que le llamamos. Él nos mostrará el camino que lleva al Padre. Y habla más de otras cualidades del retoño. Y una de las cosas que nos enseña en el versículo 3 y 5 dice, vivirá conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Claro, Él es Dios. Vivirá conforme a la voluntad de Dios. Pero significa que Él viene a hacer un plan de salvación. Lo va a cumplir. Pero no solamente vivir a la voluntad de Dios significa hacer esto, sino también cumplir la ley. ¿Dios qué quiere? Que todos cumplamos la ley. ¿Quién la cumple por sus propios medios? Nadie. Solamente Jesús, el único justo. Y Él cumplirá la ley, vivirá conforme a la voluntad de Dios para que los pecadores como nosotros podamos vivir la voluntad de Dios sin haber cumplido nosotros la ley por las obras, porque ya la cumplió Él por nosotros. Por eso somos salvos. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Él sí. Y Él nos enseña la voluntad de Dios. Después habla de juzgará con justicia. ¿Qué es juzgar con justicia? ¿Quién es el único justo? Él. Si yo quiero hacer justicia y me dejo llevar por eso dice, no juzgará de oída, no juzgará por lo que ve. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo quiero hacer justicia de un hecho, imagina que yo soy un juez, me puedo equivocar. Él no. Él juzgará con la verdadera justicia. ¿Y qué quiere decir esto? Él tiene el poder de vencer la muerte, de romper las cadenas para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Él va a hacer justicia para nosotros, su pueblo. Pero claro, aquel que lo rechace,
tendrá el castigo que nosotros llevábamos también encima, que es la muerte eterna. Jesús vino a salvar, pero otros se condenarán por rechazarlo. Y esto también es un mensaje poderoso. Y esto es lo que nos enseña la Navidad. Y podemos decir, Señor, gracias porque no te elegí, tú me elegiste a mí y yo soy salvo, porque tu gracia me alcanzó, porque yo no soy diferente a un ser humano que rechace a Cristo. No soy más listo tampoco. Hemos recibido a Cristo porque Él ha venido a nosotros, porque Él nos escogió primero. Y Él matará a la muerte. Él, por ejemplo, dice el versículo, cuando Él dice, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Él tiene poder para vencer la muerte. En 2 Tesalonicenses, del 2 al 8, dice, y entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es el rey de este mundo? Bueno, ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el que está moviendo al mundo, las masas, para que diga no a Cristo? Es el demonio. Y Cristo también lo venció. Yo siempre digo esto. El ser humano tiene 3 enemigos. El cristiano, mejor dicho. Uno es el mundo, que está gobernado por el mundo caído, me refiero, que está gobernado por Satanás. Y el mundo nos puede influenciar, pero Jesús, que dijo, yo he vencido al mundo. Y si hemos vencido con Él, nosotros también hemos vencido al mundo. El segundo enemigo, que nos habla, que podemos ver en las Escrituras del cristiano, es Satanás. Pero Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Él le pisó la cabeza. Para los cristianos, Satanás es como un perro atado. Yo siempre pongo este ejemplo. Hay un libro, una novela de un puritano, John Bunyan, se llama El Peregrino, El Progreso del Peregrino. Y él habla de esto. Y es verdad, es una buena reflexión bíblica, aplicación bíblica. Satanás es como un perro que está atado para el cristiano. Para el mundo no, pero para el cristiano sí. Jesús lo ató a la cruz para nosotros. ¿Cuándo Satanás nos hace daño a nosotros? Cuando nosotros nos acercamos al perro. Cuando nosotros damos lugar al enemigo. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al enemigo en vuestra vida. Yo ahora mismo, si me acerco allí, me muerde. Imaginaros qué es eso. Jesús ha vencido a él. Y bueno, voy a dar el tercer enemigo, que es el que más temo. Y ya cierro este paréntesis. Es la carne, mi carne, el yo, que es la que me empuja a acercarme a aquello que a Dios no le agrada. Y eso sí tenemos que batallar. El mundo, todo, y Jesús también nos ha redimido, ¿no? Pero tenemos que luchar con nuestra vieja naturaleza para esto, ¿no? Pero entendiendo que Jesús venció la muerte, Jesús matará al enemigo pisándolo, como la profecía de Génesis. El enemigo le hará daño porque él va a sufrir, pero él vencerá la muerte, como vamos a ver, ¿no? Como vemos en la Biblia, y resucitará. ¿Y cómo hará esto? Su amor y su fidelidad lo harán. Su fidelidad es mayor que la nuestra, hermanos. Y eso lo tenemos claro. Lo que Él dice sí se cumple. En 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios en Él son sí, y por medio de nosotros decimos amén para gloria de Dios. Ese niño, que parece chiquitito, es un bebé, que ese es el comienzo de la humillación. El Dios Todopoderoso se hace dependiente de su creación, porque depende de José y María para ser alimentados, crecer, cumplir la ley incluso cuando es pequeño. Nos muestra también que es poderoso, ha venido con una misión, vino con una misión de salvarte a ti y a mí. ¿Y cuál es la consecuencia de su venida? Me encantan estos versículos.
Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se echará en tierra. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas, y un niño los pastoreará. La vaca pacerá junto a la osa, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿De qué está hablando su venida? ¿Qué es consecuencia de su venida? La paz y la restauración del Señor. En este mundo no hay paz. Y lo vemos, ¿no? Vemos que hay tantas guerras. Vemos que hay tantas enfermedades. Vemos que hay tantas desgracias. El mundo dice que eso es culpa. Sí, muchas veces dice, si Dios existiera, los que llegan a Dios, no hubiera guerra, no estarían niños muriendo en Gaza, no habría esto, no habría lo otro. Yo siempre digo una respuesta. Cuando tú cometes un error, le echas la culpa. Cuando tú cometes un pecado, le echas la culpa a Dios. Tú, por ejemplo, y pongo este ejemplo, un día te vas con tus amigos. Pongo este ejemplo porque muchas veces lo hago en las conversaciones que tengo aquí con la gente. Un día te vas con tus amigos, bebes más de la cuenta, pegas a alguien, te acuestas con una mujer que no es tuya, te gastas todo el dinero. ¿De quién es la culpa? Mía. ¿Es de Dios? No. Mía. Pues esto, el que haya mal en el mundo, la culpa no es de Dios. La responsabilidad del ser humano que se ha alejado de Dios por su pecado y su soberbia. Ojalá el mundo se volviera a Dios. Entonces, cada vez que alguien nos pregunte si Dios existiera o no hubiera mal en el mundo, perdona, el que haya mal en el mundo precisamente es porque gente no se ha acercado a Dios. Porque la gente no ha ido a Dios. Infelizmente así será hasta el fin del mundo. Mucha gente lo rechaza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Él es paz. Él trae amor. Y me gusta la profecía, el cordero y el lobo. ¿Qué pasaría si un lobo y un cordero se juntaran? Pobrecito cordero, ¿no? El lobo acabaría con ellos. Esto puede ser un reflejo de lo que vamos a ver en el reino de los cielos. Que habrá paz, con gente de diferentes lugares, ideologías y todo. Pero también nos dice algo. Nos hace un reflejo de lo que es la iglesia hoy. Vemos gente sentada, aunque aquí no estamos todos hoy, pero vemos gente sentada de diferentes edades, diferentes culturas, diferentes naciones, diferentes padres, diferentes madres, diferentes diferente educación. Lo vemos. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabes por qué tenemos paz y armonía? Porque estamos unidos en Jesús. Yo siempre digo una cosa. Yo no tendría, seguramente, si no fuera por Jesús, cosas que compartir con vosotros. Pues diferentes edades, diferentes culturas. Diferente, no digo que no me gustaría, me gusta, pero es decir, que no sé si me estoy explicando. Sí. Yo podría tener un acercamiento con gente de mi edad, con la gente que me he criado, pero el hecho que podamos tener, y vosotros no lo tendréis conmigo, pero el hecho que nos podamos sentar, tener paz, tener comunión, tener armonía, ¿sabes por qué es? Porque nos ha unido Cristo. Nos ha unido Cristo. Cuando somos el lobo y el cordero, dejan su naturaleza pecaminosa, o su naturaleza en este caso de supervivencia, porque hay paz en ellos. Nosotros dejamos a un lado todo prejuicio, toda vanidad, toda clases, todo clasismo, cuando nos une Cristo. Yo me he sentado en la mesa. Yo me senté una vez en una mesa con un político, ¿sabes? Yo me senté en una mesa con un político que ideológicamente estábamos, naturalmente, amor, coge al niño, por favor.
coge al niño y llévalo para atrás o sácalo fuera. Y yo me he sentado con gente que pensaba muy diferente a mí. O gente que yo siendo un muchacho me podrían ver como menos. Y yo aprendí eso, dice Samuel. Ante Dios todos somos iguales. Y yo puedo tener una ideología política diferente a la tuya. O podemos pensar diferente. Pero lo que tenemos en común es mucho más grande. Es que somos de Cristo. Somos cristianos. Y ya sea tenga un pensamiento, tenga otro. Si eres de Cristo, el pensamiento o la ideología no te va a dominar, porque te vas a mover por el amor de Cristo, por el Evangelio. Y he conocido buenos hermanos, tanto de izquierda como de derecha, porque son de Cristo. Y sus ideologías no los mueve. Y aparte, al revés, tampoco son críticos con sus ideologías, porque ellos lo pasan por el Evangelio. Y me gusta sentarme con gente de todo tipo. Cuando nosotros nos sentamos y vemos quién somos en Cristo, nuestra identidad, porque Jesús vino a traernos una identidad, una nueva raza, permitirme, que no existía naturalmente, que es la de los hijos de Dios. Esto lo hizo Cristo por la encarnación del Verbo. Y trae paz y restauración. Por ejemplo, cuando los ángeles, hemos leído en el versículo 14 del capítulo 2, cuando los ángeles dicen, gloria en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que gozan a su buena voluntad. Esa paz que nos hace reconciliar con lo inalcanzable para nosotros, con Dios. Otra paz que nos muestra es la que dice Pablo, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y por qué podemos sentarnos juntos aunque podamos tener pensamientos distintos? ¿Por qué tenemos paz en nuestro corazón? Porque tenemos un pastor. Y no estoy hablando de mí, yo también tengo un pastor, que es Jesús. Y un niño los pastoreará. Me encanta esta frase, porque nos muestra ya al niño poderoso. Hoy el mundo ve a Jesús como el niño Jesús, ay, chiquirriquitín, y cositas de esta, le cae niñito Dios, niñito. No. Jesús nació ya poderoso, porque era plenamente hombre, plenamente Dios. Por eso los sabios de Oriente también fueron a adorarlo. El niño que nace con poder. Él es el único que nos lleva a la paz. ¿Quieres tener paz en tu vida? Una paz verdadera. La paz con Dios. El shalom. ¿Lo quieres tener? No lo vas a encontrar fuera de Cristo. Ni ninguna otra religión que no sea Cristo como tu único Señor Salvador. Como el único camino, verdad y vida. Por eso vino Cristo. Jesús dijo, la paz os dejo y mi paz os doy. Y yo os doy la paz, no como el mundo la da. No se angustie vuestro corazón ni tengáis miedo. Es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo es esto posible? Y ya el versículo 8, el versículo 10 ya es mucho más explícito. Dice, el niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra. El recién nacido, destetado, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Tú imagínate, yo tengo un hijo pequeño, o ahí está también Daniel. Yo me imagino que Zenaida y Antonio no dejarían que se acercara, imagínate que hay un nido de víboras ahí. No dejarían que se acercara a Daniel a jugar, yo tampoco dejaría a Esteban que se acercara ahí, donde había peligro. Dios Padre mandó a su hijo al nido de la víbora, para matar a la víbora. ¿Os acordáis de la profecía que hablábamos en Génesis, capítulo 3? Cuando el hombre cae, que Dios puede destruir la humanidad, y dice, la simiente de la mujer, Génesis 3:15, pisará la cabeza de la serpiente, y ésta le herirá el tobillo. Jesús vino para morir. Jesús ya tenía una corona de espinas cuando nació.
Vino para dar su vida por nosotros. Y María también guardaba esto en su corazón, sabía esto. Y Dios Padre lo mandó para esto. Hace poco yo preguntaba, ¿darías la vida por tu hijo? Cualquier padre dice que sí. Ahora, la segunda pregunta era más complicada, ¿no? ¿Darías la vida de tu hijo para salvar a otro? Va a ser que no. Eso hizo Dios por nosotros. Por eso vino Jesús, para salvarte a ti y a mí. Ese es el misterio que se revela en la encarnación del Verbo. El niño que vino para morir por nosotros entregará su vida por nosotros. Si un niño pequeño se acerca al nido de la víbora, ¿qué va a pasar? La víbora se va a sentir y le va a picar. Lo único que este niño es poderoso. Este niño no solamente será picado, sino que vino y pisará la cabeza de la serpiente. Pero entregará su vida por nosotros, voluntariamente. Voluntariamente. Y vencerá la muerte y nos dará vida eterna por esto. Él dice en el versículo 9, no harán mal ni dañarán en todo mi monte santo, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. En el momento que Jesús viene, la predicación, Él muere, resucita, la iglesia, los primeros discípulos, los apóstoles, los primeros cristianos, empiezan a predicar la fe en Cristo. Esto empieza a expandirse como una gran ola. Y ese es el papel de la iglesia. Nosotros tenemos que hacer que, como dice el texto, que la tierra sea llena del conocimiento del Señor como la agua cubre el mar. Y así vemos que cristianismo hay en todo el mundo. Hasta en los países donde es perseguido hay cristianismo también. Cristo nos muestra la salvación. Cristo nos ha mostrado que es la luz que resplandece en las tinieblas, y esa es la luz que tiene la iglesia. Cristo es el glorioso Verbo encarnado, nuestro estandarte. Y dice el versículo 10, y acontecerá que en aquel tiempo la raíz de Isaí se alzará como estandarte de los pueblos. A ella acudirán las naciones y será gloriosa su morada. Jesús se ha levantado como un estandarte. ¿A qué te recuerda esto? Jesús se levantó en la cruz para morir por ti y por mí. Y ¿quién sabe esto? Somos testigos de esto a través de su palabra. Y es curioso, hasta Jesús, el pueblo de Dios, ¿sabes quién era? Israel. Cuando Jesús vino, ¿sabes quién es el pueblo de Dios? Su iglesia, que está constituida por ¿quiénes? Por gente de toda nación, lengua, raza. Y que hemos visto a Jesús levantarse como el estandarte que salva. Y será gloriosa su morada, dice la iglesia, su morada. Nosotros vivimos en su iglesia. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Comer turrón está bien. Comer tamales o hallacas, ¿no? Está bien. Comer salmares en Rumanía está bien. Comer embutidos ibéricos está bien. No está mal, está bueno. Pero no se te olvide que el verdadero sentido de la Navidad es este. El niño que vino a dar su vida por nosotros. Gracias a Él podemos ser hoy pueblo de Dios. Con su venida, Cristo crea la raza de hombres, los hijos de Dios. Por eso, hermanos, cuando te sientes esta Navidad en la mesa con tu familia, da gracias a Dios. Da gracias a Dios y piensa esto. Da gracias a Dios primero porque estemos celebrando. Por ejemplo, que la familia venga de lejos y nos sentemos en una mesa. Es un regalo de Dios, pero ¿por qué lo celebramos? Porque Él vino a salvarnos. Es una fiesta tan importante que hasta los que no creen lo celebran, de manera distorsionada, pero lo celebran.
nosotros hoy, recuerda, la mesa es solamente una consecuencia de lo que realmente es importante. Y da gracias a Dios también por tu familia. Cuando vivas pasando por las calles llenas de luz artificial, porque ve, se llena la luz, se llena la calle de luz, pero es una luz artificial. ¿Por qué? ¿Por qué se llena la calle de luz? No he pensado nunca en esto. Porque el mundo entero, caído, vive en oscuridad y necesita poner luz a su vida, aunque sea artificial. Tú piensas en otra cosa. Cuando veas las luces, que son bonitas, a mí me gustan, piensa en esa luz verdadera sobrenatural que es Cristo, que nació en tu corazón lleno de mugre para salvarte, limpiarlo y salvarte. Piensa en la esperanza que trae el retoño y aprovecha esa esperanza para anunciar a tus familiares que no conocen a Cristo, como hicieron los ángeles. Gloria a Dios en los cielos, en la tierra, y paz a los hombres de su buena voluntad, porque ha nacido el Salvador, el Hijo de Dios. Dile a tu familia, hoy celebramos algo muy importante. Y puedes leer el texto de Lucas 2, que hemos leído hace un rato. Hoy celebramos el nacimiento del Hijo del Dios, del único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, que vino para salvarme y para salvarme. Eso celebramos. Pues que Dios bendiga su palabra y feliz Navidad, nacimiento del Hijo de Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, que vino para salvarnos. Que Dios bendiga.